Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una experiencia para proponer una aplicación en la convocatoria de innovación abierta para identificar, pilotar, acelerar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial en el contexto del proyecto del BID para ayudar a reducir los riesgos y la discriminación por razón de sexo. Es una convocatoria muy interesante y nos vamos a participar. Y el objetivo de esta convocatoria es buscar soluciones que puedan contribuir a incorporar a la mujer a la economía y a la sociedad, y en particular en la población con situación de pobreza o de vulnerabilidad. Vamos a aprovechar la tecnología, la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado para ayudar a entender, describir y promover este tipo de soluciones para eh, ayudar a combatir estos problemas que aquejan a las mujeres. Vamos a cooperar y ayudar en las áreas verticales del BID, en particular en salud y género. ¿Y cuál es el problema que nosotros vamos a abordar en esta solución? Es un problema muy interesante que es una gran necesidad de entender, es la violencia obstétrica contra las mujeres, que afecta a un segmento de la población en un contexto socioeconómico desfavorecido y que tienen una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque este problema es un problema social que afecta a las mujeres de forma psíquica y física y que limita su derecho humano a que las mujeres tengan un acceso a la salud y a una vida con una calidad mejor. Hay muchos estudios en el mundo que nos indican que este es un flagelo muy grande. Y esto permite que este estudio va a permitir entender el fenómeno y ayudar a analizar, describir, medir, predecir, prevenir y en su caso mitigar estos problemas sociales y en particular la violencia de género. Pero este desafío pues va a tener grandes aplicaciones porque con la inteligencia artificial y los instrumentos tecnológicos de la ciencia de datos, la matemática, vamos a poder hacer una analítica descriptiva que va a permitir entender el fenómeno en sus números. Una vez que lo entendemos, podemos hacer modelos para hacer una predicción y en su caso inferir. ¿Y todo esto para qué? Para ayudar a elaborar políticas públicas que hagan incidencia para disminuir el impacto y el mitigar el problema. ¿Qué proponemos? Utilizar la ciencia de datos, la inteligencia artificial, pero en un contexto innovador que es la descripción y el uso de los fenómenos a través del texto, a través de los textos que las personas nos ofrezcan vía una aplicación web. Obviamente, primero vamos a recibirlo y analizarlo, pero ¿cómo? Con herramientas de inteligencia artificial y un análisis gramatical primero y después un análisis semántico. ¿Qué significa eso? Pues vamos a entender de qué están hechos los textos, y ese es un análisis gramatical donde vamos a tener elementos gramaticales como verbos, sustantivos, adjetivos. Eso en términos de ciencia de datos se llama las partes de la oración. Vamos a entender qué son las palabras clave, vamos a entender qué son los enegramas, bigramas, que son palabras que por sí mismas cada uno no tiene significado, pero conjuntamente tienen otro contexto. Y así, con esto, vamos a poder entender y desarrollar mecanismos para entender los lineamientos, los juzgados, los juicios que se ofrecen. Vamos a entender los protocolos para poder saber si un documento tiene la perspectiva de género en luchar contra la violencia obstétrica. Y para todo esto, como en todos los proyectos de inteligencia artificial, vamos a requerir ser muy metódicos, y todos los proyectos de éxito tienen un equilibrio entre tres fuentes: datos, herramientas y metodología. Un proyecto de inteligencia artificial que no tiene datos no puede predecir ni hacer ningún estudio. Si tenemos datos pero no tenemos herramientas,
no vamos a poder procesarlos. Pero si no sabemos qué hacer primero y qué hacer después, qué es una metodología, va a ser un desorden y a lo mejor no llegamos a destino. Por eso los datos en el mundo de lo que estamos proponiendo son el corpus de documentos, por ejemplo, los protocolos, los manuales, los documentos establecidos por la ley en donde se indica qué debe tener unas sentencias o documentos preparatorios de sentencias que vayan a analizar el problema de la violencia obstétrica. Estos también pueden ser, por ejemplo, encuestas de personas de alto nivel, de estudios analíticos que han hecho test de violencia obstétrica, como un caso muy conocido ya, que es el Partos Nuestro, con 14 preguntas muy bien planteadas, y analizar la respuesta de esas preguntas, pero no en una estructura tradicional de encuestas numéricas, sino una respuesta del sentimiento y del saber y el conocer de la persona que responde a las preguntas con lo que desee indicar en texto. Y esto nos va a permitir determinar toda la estructura de los documentos con las técnicas de inteligencia artificial para saber si el grado de cumplimiento que tienen los veredictos, las sentencias, los juicios, las recomendaciones versus los protocolos por ley. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con herramientas y con metodología. Las herramientas son las que proponemos siempre, que son herramientas de código abierto para que la solución pueda ser replicada en todas las plataformas y por todos los interlocutores que deseen utilizarla. Un conjunto de herramientas de código abierto muy conocidas, las mejores prácticas, pero también algo muy importante es la metodología. Y la metodología va a ser una metodología muy conocida, que es una metodología denominada CRISP, que es una de las más utilizadas en el mundo entero del desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y ciencia de datos. Pero para poder llegar a todo esto tenemos que ofrecer certidumbre jurídica de que los datos que nos ofrecen sean anónimos, vamos a hacer un primer enfoque de un testado anonimización automatizada de documentos, son componentes que ya tenemos nosotros pilotos. Y otra parte interesantísima, cuando el volumen de los datos es muy grande, entramos en un universo que se llama Big Data y donde afortunadamente tenemos un conocimiento muy profundo de lo que son el uso de técnicas avanzadas como PSpark y una herramienta que se llama Qualys, y con esto vamos a tener toda una arquitectura para poder hacerlo. El mecanismo, la metodología se llama CRISP, es muy didáctica y es mucho de sentido común, es una de las más utilizadas. Entonces vamos a tener un conjunto de cosas como una nube que ponemos para ilustrar herramientas, metodología y datos. ¿Y cuál es nuestra solución actual? Nosotros ya tenemos muchos pequeños componentes y por eso estamos en el nivel 4. Tenemos todas las componentes que funcionan en el laboratorio. ¿Cuáles son? Tenemos tecnología muy avanzada del procesamiento de textos para poder hacer anonimización, para poder hacer resúmenes de texto, para hacer mapas de calor. Tenemos muchas herramientas. ¿Y qué es lo que decíamos? Construir un prototipo operativo, pero ya a escala, y es decir, subir al nivel 5. Y tenemos mucha experiencia, como lo muestran todas nuestras aplicaciones que ponemos a disposición de la comunidad a través de un canal de YouTube que tenemos aquí, y en ese canal de YouTube podemos mostrar más de 150 videos y tenemos también una participación, una red social muy importante de desarrolladores que se llama Meetup, donde tenemos a nivel latinoamericano el mayor número de miembros, porque eso es una red muy especializada y se dedica estrictamente a la parte de ciencia de datos, inteligencia artificial, matemáticas y Spark. Pero ¿cuál es esto? ¿Cuál es el mapa de ruta? ¿Cómo vamos a construir? Bueno, pues entonces vamos a recibir los documentos, vamos a hacer todo para hacer indicadores, sacar en sus versiones más atómicas, que son los tokens, las partes de la oración, los keywords, enegramas, frases, para después llegar al análisis semántico. Y con esas herramientas y siguiendo la metodología de CRISP, vamos a utilizar herramientas poderosas de
de sistematización de textos hacia vectores para poder después de hacer comparaciones del significado de las frases, que se llama análisis semántico y la distancia semántica. ¿Y cómo vamos a hacer el sistema? Bueno, pues vamos a hacer ese funcionamiento. Van a recibir casos de las personas o de las encuestas o de los documentos legales. Les vamos a subir una aplicación que vamos a hacer con una de las mejores herramientas actualmente para hacer aplicaciones web, se llama Streamlit, y vamos a guardar todo en formato JSON, en depósitos de formato JSON. Hay uno muy conocido que se llama MongoDB. Después vamos a hacer todo el testado, vamos a hacer un análisis gramatical con enegramas, keywords, palabras, etcétera, y vamos a hacer toda la tecnología para sacar las frases y construir mecanismos de semántica, de matrices semánticas de los documentos, usando métricas para los documentos normativos, y entonces de esa forma, dando ciertos umbrales, vamos a definir si un documento de los que tienen las leyes, cómo se compara semánticamente con los documentos de las averiguaciones previas, de las recomendaciones, de los anexos y de todo lo que los litigantes y todas las personas que defienden los casos de violencia obstétrica cumplen o no cumplen, y con eso vamos a hacer sistemas de clasificación de documentos para decir este tipo de documentos cumple en este grado de certidumbre. Y una vez que tenemos las matrices de los resultados, que van a ser matrices que después se van a dejar de forma numérica, vamos a usar herramientas muy poderosas para clasificar los resultados con herramientas avanzadas de árboles de decisión como XGBoost, y después vamos a sacar con la tecnología de este nicho de la ciencia de datos sistemas de validación, de comparación, herramientas poderosas como TPOT y otras, y al final todo esto va a ser siempre en aplicaciones web generadas de manera inteligente con bibliotecas de mejor desempeño como es Streamlit, que es una de las mejores. Y con esto vamos a poder tener indicadores para medir sí o no se han definido ciertos umbrales, etcétera, los documentos cumplen, y con eso y con los casos que se vayan recolectando de sentencias ya emitidas en el contexto de violencia obstétrica, veremos cómo puede o no este tipo de herramientas ayudándole a los litigantes y a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a este tipo de estudios de casos de violencia obstétrica, ver y si esto tiene una incidencia, un impacto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un grupo de personas que nos dedicamos desde hace muchos años en dos áreas interesantes. Por una parte, una área técnica, científica, en particular el que de la voz. Tengo con muchos años, muchas décadas de experiencia en matemáticas, informática y ciencia de datos, maestrías, doctorados en Francia, con mucha experiencia en todos los ámbitos. Y por otro lado tenemos la parte social, la parte de derechos humanos, con la participación de la doctora Gloria Ramírez, que trabaja y es miembro activo de un conjunto de instituciones, universidad y en particular con la Cátedra de Derechos Humanos, que tiene muchos conocimientos sociales y tiene mucho material, sitios donde se puede consultar. Desde hace muchos años este organismo y parte de la universidad tiene herramientas y contextos, documentos, personas, jóvenes que van a ser parte de nuestros interlocutores. Nosotros somos una compañía que ya tenemos 30 años en el mercado, desde 1992, y siempre es una sociedad civil que promovemos el código abierto. ¿Por qué el código abierto? Es su nombre. Desde hace 30 años se llama sistemas abiertos por sistemas abiertos, para indicar que deseamos promover el conocimiento abierto, el código abierto para que se pueda ser replicado. Es un fenómeno que hoy en día es muy conocido, pero nosotros lo traemos desde hace 30 años, cuando se fundó la sociedad civil que tenemos. Pero no solamente eso, tenemos mucha experiencia en proyectos de naturaleza de alto nivel
como proyectos financiados por el propio BID. En el 2020 ayudamos a una institución muy importante en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para hacer la inclusión financiera. Y además de eso, ese proyecto recibió reconocimientos internacionales de alto nivel, como lo muestro aquí, en donde se muestra. ¿Y qué hicimos ahí? Ayudamos a la comisión a hacer el mapa de ruta, a entender y a adaptar la implementación de analítica avanzada. ¿Para qué? Y es un proyecto financiado por el BID. ¿Para qué? Para ayudarle a este grupo que maneja datos financieros de alto nivel de volúmenes, en particular un caso muy particular de un nicho, y poder ayudar a la comisión para hacer una analítica descriptiva y poder preparar para la siguiente fase, que es la instrumentación de algoritmos de alto nivel. Pero no solamente eso, también ayudamos en otro proyecto financiado también por el BID a la agricultura y al capital natural, en dos proyectos que FIRA, que es una organización de ayuda al mundo agrícola. Y tenemos alianzas a través de las universidades con la Cátedra UNESCO, sus estudiantes, asesores, abogadas, defensores y todo el mundo de derechos humanos. Inclusive la cátedra tiene ahora sitios especializados de la violencia y el acceso a la información en el mundo de la medicina y la CEDAW para las mujeres y otros grupos de interés, todo alrededor de los derechos humanos de las mujeres. Pero no solamente eso, nosotros vamos a usar y hemos analizado con detalle otras estrategias, las mejores prácticas en América Latina, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al mundo jurídico. Hemos analizado completamente a través de unos estudios que hizo el Instituto Simón Belisario Domínguez, de las experiencias exitosas de Argentina y Colombia, algunas financiadas por el Banco Interamericano también, para analizar, clasificar, agrupar los criterios, etc. Y todo esto, ¿cómo? Con inteligencia artificial y sobre todo haciendo uso de las experiencias en América Latina exitosas, de datos abiertos. Hemos estado leyendo y analizando las experiencias de organismos internacionales como el IDLA, que es una iniciativa latinoamericana de datos abiertos, también otro sitio importantísimo en Argentina que se llama Datos con Perspectiva de Género, y también artículos de personas con alto nivel que hacen cosas con inteligencia artificial y usan modelos similares más o menos a lo que nosotros queremos usar, como en este caso de este estudio muy importante, usa modelos de tecnología de Google, el último se llama BERT, para poder analizar textos jurídicos. Entonces estamos en el mismo contexto y eso es lo que queremos hacer con la aplicación y obviamente usando al mayor nivel la inteligencia artificial y las herramientas de código abierto. Esto es lo que queremos. Esperamos tener con la confianza del BID para que nos asigne y nos ayude a seguir en este camino. Gracias.